patrón de diseño prototype o prototipo se utiliza para crear objetos clonados a partir de un objeto original. Esto es muy útil cuando crear objetos nuevos es más costoso o difícil que clonar un objeto ya existente y luego modificarlo según sea necesario. Hola, mi nombre es Misael Cázares y en este video vamos a continuar con los patrones de diseño. En este video vamos a hablar sobre el patrón de diseño prototype. Patrón de diseño prototype o prototipo se utiliza para crear objetos clonados a partir de un objeto original. Esto es muy útil cuando crear objetos nuevos es más costoso o difícil que clonar un objeto ya existente y luego modificarlo según sea necesario. Para implementar el patrón de diseño prototype debemos de seguir estos tres sencillos pasos. Uno es crear una clase que defina la interfaz de clonación o crear una interfaz donde vamos a definir lo que va a tener la clase concreta, ¿no? Lo que va a implementar nuestra clase concreta. Esta puede ser abstracta, una clase abstracta, perdón, o una interfaz. Crear una clase concreta que implemente la interfaz de clonación. 3. Crear una clase cliente que use la clase concreta para crear nuevos objetos clonados. Entonces, con estos tres sencillos pasos, nosotros podemos implementar nuestro patrón de diseño prototype. Posibles escenarios donde nosotros lo podemos utilizar. Ya que es útil en situaciones en las que es más costoso o difícil crear objetos nuevos, entonces una opción es utilizar este patrón para mejorar la eficiencia clonando un objeto existente y luego modificarlo según sea necesario. Pues digamos que sería menos costoso, o en esos escenarios donde es menos costoso, pues haría que nuestro código sea más eficiente, ¿no? Bueno, entonces tenemos que, como primer escenario, cuando los objetos que se crean son similares entre sí, pero tienen pequeñas diferencias en sus propiedades. En este caso es cuando es útil o eficiente utilizar este patrón de diseño para clonar los objetos existentes y modificar solo las propiedades necesarias del objeto nuevo, ¿no? Dos, cuando los objetos que se crean son complejos y tienen múltiples dependencias. Clonar un objeto existente con todas sus dependencias es más eficiente que crear todas las dependencias desde cero. También cuando es necesario crear objetos que son difíciles de construir o requieren muchos recursos para construir. En este caso, se puede crear un objeto una vez y luego clonar cuando sea necesario en lugar de crear cada vez que se necesite. Y también cuando necesita crear múltiples objetos que son variaciones de un objeto original. Entonces, clonar el objeto original y luego modificarlo según sea necesario va a ser más eficiente que crear múltiples objetos desde cero. Digamos que como teoría, pues se oye fácil de escuchar. Pues vamos a verlo con ejemplo de código para que veamos que realmente es crear o implementar. Tenemos posibles escenarios o posibles ejemplos que vamos a hacer, pero vamos a trabajar con algo sencillo. Hablemos de una clase de configuración. Entonces les decía, nosotros podemos crear una clase abstracta o una interfaz. En este caso voy a crear una interfaz y en la interfaz le vamos a configuration. Y esta, como les dije, va a ser interfaz. Y esta interfaz lo único que va a tener un método de clonación. Y el método lo que me va a regresar es una configuration. Poner clon. Clon. Esta es la interfaz o el primer paso que nos dice nuestro modelo, el primero de los tres pasos para implementar. Entonces ya tenemos aquí configuration, una interfaz. Comentaba que esto también puede ser un abstracto y luego implementar en cada clase concreta, implementar este método. Bien, una vez que nosotros tenemos esto, vamos a pasar al siguiente paso, que es el de crear una clase concreta que implemente la interfaz de clonación. Entonces, para eso vamos a crear una clase. Esta clase va a llamar, entonces vamos a decir que esta ya es mi configuración. ¿Qué es lo que va a implementar? Pues implementar configuration. Entonces, dentro de sus propiedades también vamos a tener
un entero que va a ser, o vamos a poner nuestro setting 1, que va a ser nuestra configuración 1, llamemos, podemos poner el nombre, vamos a poner un 2, no soy bueno inventando nombres para configuraciones, eso es que, y supongamos que también necesitamos un booleano, ¿no? Un booleano, y vamos a poner setting 3. Listo, ahí ya tenemos las propiedades. Pero como estoy implementando una interfaz, ¿cierto? Aquí le puse session, solo que parece un config perfect. Entonces aquí yo ya tengo eh, tengo aquí mis propiedades. Esto implementa y configuration y ahora tengo que implementar o tener su constructor. Listo, ahí tenemos un constructor y pasémosles los parámetros o setting. Vamos a poner setting 1 para que en el constructor nosotros estemos agregando. Y aquí simplemente 1 igual a setting 1, setting 3. Listo. Y ahí ya tengo mi constructor que simplemente va a ser para inicializar o para asignar nuestro. Y luego vamos a crear nuestro método. Ser public. Vamos a implementar el método de configuration. Esto y le vamos a poner, ¿qué es lo que va a hacer el clone? Pues simplemente va a regresar un nuevo objeto, configuration. Vamos a pasar nuestros valores que tenemos, setting 1. Simplemente eso es lo que está haciendo nuestro clone. Crear un nuevo objeto con estos, perdón, con los valores que tenemos en estas propiedades. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos nuestra clase app, nuestra clase concreta que se está implementando. Luego nos dice que como tercer paso es crear una clase cliente que use la clase concreta para crear nuevos objetos. En este caso no voy a crear la clase cliente y vamos a decir que en program es nuestra clase cliente y quien va a utilizar precisamente esta funcionalidad o estas clases. Entonces vamos a agregar un using de lo que es nuestro namespace, esto para poder utilizar las clases que agregué aquí. Y vamos a decir my configuración original o original igual que original, porque la otra la voy a llamar son. Entonces vamos a ver configuration, vamos a ponerle aquí porque sea uno, vamos a ponerle 1, 2, está esperando un entero y le vamos a poner porque está esperando un booleano. Listo. Entonces ya tenemos ahí nuestro for, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a clonar ese objeto, este configuration original. Vamos a crear otro myConfiguration que se va a llamar configuration clone o clone de clonado. Luego vamos a decirle, esto va a ser igual a bueno, necesito que regrese un myConfiguration. Recuerden que me está regresando un configuration, entonces esto estoy haciendo la conversión de y configuration a myConfiguration. Entonces vamos a decir que configuration punto no, listo. Y ahí ya está regresando o ya está clonando el objeto. Y ahora tengo dos. ¿Y qué les parece si a my configuration le agregamos todo simplemente vamos a poner console punto, y aquí con interpolación de escenas, vamos a setting 2, setting 3. Ok, ahí ya lo tenemos. Simplemente vamos a configuration clonado. Ok, listo. Vamos a ver si funciona nuestro código. .NET run, que va a compilar, ejecuta esto y, ok, el original, esto no está bien. Vamos a hacer es agregarlo aquí ahora, ok, vamos a ejecutarlo, ok, y ahí ya tenemos que
está el original, ya se están imprimiendo. Ahora lo que vamos a hacer es que al clonado le vamos a cambiar valor. Aquí le vamos a cambiar una propiedad antes de mandarlo a imprimir. En este caso, el set1, pues vamos a ponerle otro y volvemos a listo. Ahora si se fijan ya dice Juan y lo demás sigue igual. Entonces estamos modificando ya una de las propiedades de nuestra clase que clonamos. Estamos modificando una clase. Ahora me van a decir, bueno, ¿y para qué hacer eso de clonación? Y yo puedo simplemente decir que la original, quiero crear una nueva variable, llame configuración y le voy a poner un 2. Voy a poner aquí original. Me van a decir, bueno, ya lo tengo. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues a clonado original. Voy a poner original 2, lo voy a cambiar. Listo, y lo voy a ejecutar. En teoría, debería de dar, lo que podemos pensar es que va a dar el mismo resultado. Y efectivamente, si ya nos está dando el mismo, bueno, nos está dando el resultado esperado que con la clonación tenemos el setting, Francisco, Juan. Pero ¿qué pasa si yo quiero utilizar, quiero mandar a imprimir todos juntos, después de que esa serie de cambios? Yo primero hago todos los cambios que necesito hacer, listo. Si se fijan, ahí estoy haciendo todos los cambios, estoy haciendo la clonación, estoy copiando el original, le estoy cambiando a Francisco al original 2 y al clonado le cambio a Juan y después mando a imprimir. Bien, voy a ejecutar nuevamente y veamos el resultado. ¿Ven? Como se pueden dar cuenta, ahora el original tiene Francisco y le puse clonado, pero realmente es copiado. Tiene Francisco y solo el que fue clonado realmente modificado con. Entonces, ¿qué se presta si nosotros hacemos lo que hice en el caso del copiado? Pues que nosotros al modificar una propiedad de esta copia, pues también como está haciendo una o está apuntando por referencia al original, realmente cuando modifico algo en la copia, se está modificando también en la original. Y aquí es donde vemos el uso de nuestra opción de clonado, ¿no? O de nuestra Tron Prototype. Y también pues tenemos, por ejemplo, solo para mencionarles, el ejemplo está concluido, entonces para mencionarles tenemos los escenarios específicos. Por ejemplo, voy a mencionar algunos, que es en un juego de rol donde los personajes pueden tener diferentes habilidades y atributos, pero muchos de estos atributos son comunes a todos los personajes. Entonces, en lugar de crear cada personaje de cero, el juego podría clonar un personaje ya existente o un personaje base y luego modificar sus habilidades y atributos según sea lo necesario, crear nuevos personajes. También en un sistema de gestión de documentos donde varios documentos pueden compartir algunos de los datos en común, como el título, la fecha, el autor, pues podemos crear cada documento, en lugar de crear cada documento desde cero, el sistema podría clonar un documento y luego modificar sus propiedades para crear el nuevo documento. Bien, pues por este video es todo. Cualquier duda déjenme en los comentarios, con gusto se las respondo. Si no sé la respuesta, créanme que la para poder darles una respuesta. Si les gustó el video, apoyen al canal dándole manita arriba, dejen comentarios, eso ayuda mucho al canal para que el canal de YouTube lo siga recomendando a más personas y más personas se vean beneficiadas de este contenido que es gratis. Nos vemos en un próximo video.